Hola a todos, ¿qué tal? Soy Sergio, entrenador de Club Atletismo Seseña, y hoy en Manual de Entrenamiento vamos a hablar del pie y de una lesión que es bastante problemática y bastante común en los corredores, la fascitis plantar. Y bueno, antes de ver esta lesión, esta molesta lesión, la fascitis plantar, tenéis que comprender cómo se mueve el pie para así poder comprender cómo se produce esta lesión. Así que bueno, yo os digo que el pie tiene o se mueve de una manera un tanto distinta a cualquier otra articulación, pero bueno, es importante que conozcáis los movimientos del pie para así conocer cuál es el mecanismo de lesión de la fascitis plantar. Además, creo que el pie es muy importante, ya que es la única parte del cuerpo que está en contacto con el suelo a la hora de aplicar fuerza. Y bueno, es verdad que nos enfocamos mucho si entrenamos fuerza en los cuádriceps, glúteos, gemelos, sóleo, pero casi nadie se enfoca en el pie. Y hoy vais a ver la importancia del pie y creo que, bueno, he encontrado buenas imágenes, así que creo que vamos a poder entender todo mucho mejor viendo las imágenes. Bien, antes de ver cómo se produce una lesión, es importante explicar cómo es el funcionamiento de algo, en este caso en el pie. Esto nos va a ayudar mucho mejor a comprender todo, ¿vale? Entonces el pie, tenéis que haceros una idea en el que forma una especie de triángulo en el que tiene tres puntos de apoyo, que es donde digamos se va a amortiguar o vamos a apoyar nuestro peso o el impacto de la carrera, ¿vale? Estos tres puntos de apoyo son el primer metatarsiano, el quinto metatarsiano y el calcáneo. Como digo, estos tres puntos de apoyo forman como una especie de triángulo, y esta especie de triángulo forma lo que es el arco plantar. El arco plantar, muy importante, sobre todo en la amortiguación de nuestro peso y del impacto, y que vamos a ir viendo cómo funciona, ¿vale? Aquí os digo, como os digo, el arco plantar. Aquí veis como una especie de triángulo, como digo, formado por el primer metatarsiano, el quinto y el calcáneo. Aquí abajo veis como esos tres puntos de apoyo forman este arco plantar, y por debajo de este arco plantar está esta fascia plantar. Y ya os adelanto que la relación que tenga la fascia o cómo se mueva esta fascia, la calidad que tenga de movimiento esta fascia plantar, va a hacer o nos va a ayudar a moverse mejor o peor este arco plantar, que como os digo es muy importante, sobre todo a la hora de amortiguar y absorber los impactos. Vamos a lo importante. ¿Qué función tiene la fascia plantar? Lo más importante que tiene la fascia plantar es unir el calcáneo y los metatarsos para elevar el arco plantar, para que este arco plantar, una vez que esté elevado, esté preparado para amortiguar los impactos. Por tanto, lo más importante que tiene la fascia plantar, como digo, es levantar el arco. Eso es lo que os tiene que quedar claro de esta imagen. Bien, el arco plantar. El arco plantar tiene la función de amortiguar nuestro peso. Digamos que se calcula que entre el 15 y el 20% de nuestro peso lo soporta el arco plantar a través de la fascia y los músculos plantares. Cuando caminamos, corremos o saltamos, la fascia se expande, como veis aquí tenéis el arco plantar, la fascia cuando cae, cuando el arco plantar recibe el peso de nuestro cuerpo sumado al impacto que posiblemente sea de la carrera o de un salto, lo que hace este arco plantar es que cae. El pie prona, tenéis que entender que el pie prona, la pronación y la supinación es muy importante y es imprescindible para el correcto funcionamiento del pie. La pronación, en este caso, es muy importante para que el arco plantar caiga y esta fascia plantar se expanda. Cuando esta fascia plantar se expande, se recarga de energía elástica, que en la fase de despegue o cuando impulsamos libera esa energía que se ha almacenado con la expansión de esta fascia, libera esa energía elástica, digamos que economizando el gesto de la marcha o de la carrera. Todo el trabajo que tenga la fascia o que haga la fascia o tendones es trabajo que estamos quitando nuestro cuerpo al músculo. Por tanto, es un movimiento más económico, gasta menos energía. Economía de movimiento, como os he comentado anteriormente, aquí están los tres puntos de apoyo, primer metatarsiano, quinto y calcáneo.
Bien, como os he comentado anteriormente, esta expansión y aplanamiento del pie de la fascia se produce como lo que yo llamo un superpoder que tiene el cuerpo humano, que es la de almacenar energía elástica, almacenar energía gratis. Y esto se produce, como digo, cuando el pie cae por el propio peso de nuestro cuerpo en el patrón de la marcha o de la carrera. El arco plantar va a caer, y va a caer pronando el pie, para que esta fascia plantar se pueda expandir y recargarse de energía elástica. Esto va a hacer que nuestro gesto de carrera sea mucho más económico. Bien, y todo esto que os he comentado tiene un nombre, que es el mecanismo de Whiplash. Y el mecanismo de Whiplash, a ver, para que os hagáis una idea de todo lo que os he comentado de la economía de movimiento en el pie, pues este nombre lo han determinado como mecanismo de Whiplash, que es un término inglés que se adoptó para describir cómo se adapta la fascia del pie en relación a los movimientos que haga el pie en la marcha o la carrera. Este mecanismo de Whiplash consta de 3 fases, que ahora vamos a ir explicando ahora. Fase de aterrizaje o primer apoyo, fase de primer apoyo o aterrizaje, lo vais a encontrar de varias formas. Fase de apoyo o de amortiguación y la fase de despegue. Estas 3 fases las vamos a ir explicando a continuación, y una vez veamos estas 3 fases, ahí sí vais a comprender mucho mejor por qué se puede producir la lesión de la fascitis plantar. Bien, la fase de aterrizaje de primer apoyo, aquí lo que tenéis que tener claro en esta imagen, lo que os tiene que quedar muy claro, es que en el momento de contacto en el primer apoyo el pie supina. Como veis, aquí os he puesto a Jesús España y a Kenenisa Bekele, donde Jesús España está a punto de apoyar, Kenenisa Bekele ya ha apoyado el pie en el suelo, y el primer apoyo es en supinación. Como veis aquí a Jesús España ya tiene el pie preparado para entrar con el pie, digamos, por fuera, supinando. Digamos que entran, pues eso, el pie cae hacia afuera, ¿vale? Aquí vemos a Bekele, lo mismo, con el primer apoyo siempre en supinación. Cuando el primer apoyo va en supinación, lo que vemos aquí, hay una dorsiflexión de los dedos. Esto quiere decir de dorsiflexión, que los dedos se flexionan hacia la tibia. Y ya os adelanto que la posición de los dedos es de una importancia capital a la hora de ver cómo se mueve la fascia plantar. Y como os he dicho anteriormente, la fascia plantar, en relación a cómo se mueva la fascia plantar, se va a mover el arco plantar. Entonces, tenéis que tener claro que el primer apoyo es en supinación. Cuando hay supinación, en el primer apoyo, los dedos en dorsiflexión, lo que hacen los dedos es que acortan la fascia plantar para que el arco plantar suba y se prepare para la fase o segunda fase, fase de amortiguación o fase de apoyo. Por tanto, aquí lo más importante, como os digo, supinación, dorsiflexión de los dedos, la fascia se acorta y el arco plantar sube. Segunda fase, fase de apoyo o fase de amortiguación. Aquí se produce una pronación y una caída del arco plantar. Como estáis viendo, la supinación y la pronación son necesarias e imprescindibles para el buen funcionamiento del pie. El problema viene cuando esa pronación o esa supinación no está controlada por los músculos que controlan esta mecánica del pie. Bien, cuando digo que el pie prona, el arco plantar cae. Aquí tenéis que tener claro que esto viene producido por el peso de nuestro cuerpo añadido a la inercia de la carrera. Cuando el pie prona y el arco plantar cae, los dedos, como veis aquí, están prácticamente relajados en extensión, y la fascia plantar se extiende. La fascia plantar se extiende, el arco plantar cae, prona el pie, y cuando esta fascia plantar se extiende, se expande, es cuando se almacena esa energía elástica, ¿vale? Entonces, como estáis viendo, los dedos presentan una función vital para el buen funcionamiento de la fascia plantar. Entonces, en esta fase de apoyo, lo más importante, que el pie prona, los dedos están en posición neutra y la fascia plantar se expande para recargar energía elástica. La fase de despegue. La última fase. La fase de despegue es la fase de impulso, donde el pie termina de impulsar y pierde el contacto con el suelo, liberando la energía almacenada. Bien, en esta imagen, lo que os tiene que quedar claro, los dedos vuelven a estar en dorsiflexión, por tanto, están acortando la fascia para que el arco plantar suba. ¿Qué pasa con esto? Que está liberando la energía.
Por tanto, esa energía que hemos almacenado en la fase anterior de amortiguación, cuando el pie despega del suelo, se libera toda esta energía elástica, economizando el gesto. Para eso, los dedos, como digo, tienen que volver a estar en dorsiflexión para que esta fascia se recoja, ¿vale? El tendón de Aquiles tira del calcáneo, también liberando energía elástica. Entonces, aquí el pie vuelve a entrar en supinación, el tendón de Aquiles libera energía, la fascia plantar se acorta liberando energía y los dedos vuelven a estar en dorsiflexión. Todo esto hace que nuestro gesto de carrera, nuestra economía de carrera, incluso en el patrón de la marcha, sea mucho más económico. Ahora, como os he dicho, vamos a ver las causas o las principales causas de lesión de la fascitis plantar. Como habéis visto, los dedos presentan una importancia principal a la hora de dar más o menos tensión a esta fascia plantar. Por tanto, lo vamos a ir viendo a continuación. Bien, ahora quiero que veáis la importancia del mecanismo de Windlass. El mecanismo de Windlass es fundamental para la buena mecánica y economía de la carrera, ya que todo el trabajo que sea tendinoso y de fascias es un trabajo que le está quitando al músculo y por tanto somos más económico nuestro desplazamiento, nuestro gesto de carrera. Bueno, ya hemos visto cómo el pie, la fascia plantar y cómo se comportan en la marcha de la carrera. Espero, como os pongo aquí, no haberos aburrido, pero es que es importante explicar todo esto antes de explicaros cómo se produce la lesión de la fascia plantar o los principales mecanismos de lesión de la fascia plantar. Como habéis visto, el pie es un tema un tanto complicado, sobre todo en los movimientos, y tenéis que entender perfectamente la pronación, la supinación, y bueno, en definitiva ya habéis visto que es complicado. Ahora sí, las principales causas de la fascitis plantar. Bien, como os he comentado anteriormente, los dedos presentan un papel fundamental a la hora de tensar más o menos la fascia plantar. Aquí en esta imagen de aquí arriba os he puesto el punto de dolor de la fascia plantar. Y ahora, el calzado deportivo. Estas zapatillas de barco o de balancín que se llaman, hay que decir que las zapatillas hoy de correr son una pasada. Las zapatillas de hoy no tienen nada que ver con las de hace 20 años. Son unas zapatillas que nos evitan lesiones, nos permiten correr más rápido, meter más kilómetros, evitando sobrecargas. El problema es que son muy específicas, es decir, que son zapatillas que valen única y exclusivamente para eso, para correr, ya está. ¿Cuál es el problema? Muchas veces creemos que la lesión viene por la hora que estamos entrenando y no, la lesión viene porque estamos utilizando un calzado de barco o de balancín, como se llama esta forma del calzado, que levanta los dedos durante todo el día para hacer nuestra vida cotidiana. ¿Qué pasa? Cuando levanta el dedo gordo del pie, está tensando la fascia y llevar o realizar, aparte de nuestra carrera, que estamos una hora, el problema no es ese, el problema es que estamos 8, 9, 10 horas con un calzado en forma de barco, continuamente con los dedos levantados, tensando la fascia. Esto al final, la fascia lo que hace es que tanta tensión no la soporta y se puede causar este dolor o esta molestia de fascitis plantar. Bien, aquí como os digo, la forma de balancino de barco. Hay que utilizar siempre un calzado. Una vez que terminamos de correr, tenemos que utilizar un calzado que respete la forma del pie, es decir, tenemos que intentar que sea un calzado plano, que respete nuestro arco plantar, pero que los dedos del pie estén en posición neutra para que nuestra fascia no sufra o no tenga tensión. Esto lo podéis comprobar vosotros mismos si os descalzáis y tiráis del dedo gordo hacia arriba y ponéis el pie en la fascia plantar, vais a ver cómo esta fascia plantar se tensa. Pues imaginaros si esa fascia plantar está en tensión durante 8 o 10 horas que estamos con un calzado inadecuado para hacer nuestra vida cotidiana. Pues estamos continuamente con esa fascia tensionada, que es lo que va a causar posiblemente esa lesión de fascitis plantar. Otra causa, rigidez en los gemelos y sóleo. Cuando hay esta rigidez de gemelos y sóleo, el tendón de Aquiles tira del calcáneo hacia arriba y el calcáneo tira de esta fascia plantar tensionándola. Aunque es cierto que cuando se produce esto de rigidez o gemelos que tenemos ahí tensión en el gemelo, en el sóleo, lo normal es que el dolor se produzca más en el tendón de Aquiles, pero también podría darse el hecho de que el dolor aparezca en la fascia plantar, ¿vale?
Y bueno, y aquí es donde de verdad quería llegar. Bien, aquí os he puesto esta imagen donde vemos los dos pies con una pronación. Os he dicho anteriormente que la pronación y la supinación es necesaria, pero que tiene que haber control sobre la pronación y la supinación. Cuando no hay control en la pronación y la supinación, ¿qué es lo que pasa? Que la fascia se tensa demasiado intentando compensar ese trabajo que no hace la musculatura, ¿vale? Entonces, cuando el pie cae demasiado en pronación, hay mucha pronación y no hay control sobre esa pronación, normalmente es porque la musculatura supinadora, en este caso el tibial anterior y el tibial posterior, no están actuando correctamente. Entonces no pueden corregir esta pronación, no consiguen levantar el pie. Por eso cae, ¿vale? Os he puesto la principal musculatura, tibial anterior, tibial posterior, peroneo largo, hay peroneo corto, hay más musculatura, pero os he puesto la principal. Bien, aquí en el caso opuesto, os he puesto aquí, por ejemplo, aquí está perfectamente neutro el apoyo y aquí veis como el apoyo hay una supinación. En el caso de que esta supinación sea excesiva y no haya un control, como digo, en esa supinación, normalmente es porque la musculatura que tiene que pronar para intentar, digamos, que alinear ese apoyo está débil o no actúa correctamente. Tanto peroneo largo como peroneo corto son músculos pronadores que nos van a ayudar a que el pie no caiga en supinación, al igual que el tibial anterior y el tibial posterior son musculatura supinadora y nos van a ayudar que el pie no caiga hacia pronación. Esto se produce por un desequilibrio muscular y estos desequilibrios musculares, como digo, no se pueden entrenar o trabajar la fuerza a alta intensidad. Esto tiene que ser un trabajo muy fino, un trabajo muy analítico, donde el movimiento tiene que ser muy controlado, intentando activar y controlar la musculatura que nosotros de verdad queremos trabajar y activar, en este caso tibial anterior, tibial posterior, peroneo largo, peroneo corto, en función de lo que queramos hacer. Pero como digo, tiene que ser un trabajo muy metódico, tiene que ser un trabajo donde se ajuste mucho el movimiento, con mucho control de movimiento, a baja intensidad, para activar esa musculatura que es débil y nos va a ayudar a, digamos, a corregir esta pronación o esta supinación que no se pueda estar causando esa molestia en la fascia plantar. Como digo, tiene que ser un trabajo muy analítico y muy específico de fuerza. Esto no se puede arreglar haciendo ni sentadillas, ni peso muerto, ni entrenando a alta intensidad, sino que hay que intentar activar la musculatura adecuada en el punto adecuado y con el movimiento adecuado. Los que habéis visto mi vídeo del glúteo medio, pues bueno, debilidad de la cadera, pues también puede producir un valgo de rodilla y una pronación. Aquí habría que ver si la debilidad viene en la cadera o la debilidad viene en la musculatura que controla la pronación y la supinación. Vemos como también hay un valgo de rodilla y hay una pronación excesiva. Esta atleta, es decir, que esta atleta es una atleta que tiene un rendimiento muy bueno, ya que creo que corrió en hora 6 en la media maratón de Barcelona, pero obviamente este gesto o lo trabaja o lo cuida o lo corrige, o más tarde o más temprano va a tener lesiones. Incluso os apunto más, creo que esta atleta, si corrigiera esto y pudiera meter el vector de fuerza más horizontal para correr más hacia adelante, iba a ganar algunos segundos, porque aquí, como veis, cae mucho la cadera y eso no le permite empujar todo lo necesario hacia adelante. Bien, las principales causas de lesión, pues aumento brusco del volumen de entrenamiento. Este aumento brusco del volumen de entrenamiento puede causar la lesión de fascitis plantar debido a que, como os he comentado, la musculatura del peroneo largo y corto, tibial anterior y posterior, está tan fatigada que no actúa correctamente y por tanto pues puede llegar a que, al no actuar esta musculatura que se encarga de controlar la pronación y la supinación, pues tensione demasiado la fascia plantar y produzca esta lesión de fascitis plantar. Correr con un calzado inadecuado, como os he dicho, para correr hay que utilizar zapatillas para correr y el calzado específico. Al igual que para realizar actividades cotidianas no podemos utilizar un calzado diseñado para correr. Como habéis visto, estos calzados en forma de barco, que sí, que nos van a ayudar mucho a mejorar nuestro rendimiento y a correr, pero para eso, para correr, no para realizar nuestras actividades cotidianas o para salir a comprar el pan. Para eso necesitamos un calzado que respete la forma del pie. Debilidad muscular en la musculatura relacionada con la pronación y supinación, lo que os he comentado.
toda aquella debilidad en tibia anterior y posterior o peroneo largo y corto nos va a llevar a una pronación, una supinación sin control y por tanto tensión en la fascia. Debilidad en la musculatura de la cadera o glúteo medio, como habéis visto en la última imagen, pues también nos puede ocasionar una pronación excesiva y por tanto tensionar más la fascia plantar. Bien, la fascia o la fascitis es una lesión muy molesta, complicada de resolver. Es una lesión que debe ser tratada siempre por un profesional de la salud, siempre por un profesional de la salud. Cuando tenemos lesión, tenemos que tratarnos siempre con un profesional que nos ayude a recuperar esta lesión. Pero eso sí, nosotros como pacientes, una vez recuperados de esta lesión, o atletas que tienen molestias recurrentes en la fascia plantar, debemos ser pacientes activos e intentar de alguna manera corregir o activar esta musculatura que nos va a proteger a que no se tensione tanto la fascia, como os he comentado antes, sobre todo tibia anterior, posterior, peroneo largo y corto. Y bueno, igual que hay que buscar un profesional de la salud que nos ayude a recuperar estas lesiones, también tenéis que ser un poco consecuentes e intentar buscar a alguien, algún entrenador, algún profesional deportivo que os ayude también con este trabajo del pie, porque como digo es un trabajo muy analítico, muy específico, y que vendría bien que para antes de hacer las cosas por vuestra cuenta, por lo menos os ayudaran a ver cómo se puede trabajar y cómo activar esa musculatura. Así que bueno, esto es todo, espero que os haya gustado. Como habéis visto, el pie da para mucho. Y nada, me podéis escribir y me vais diciendo qué os parece. Y nada, un abrazo y espero que os haya gustado. Muchas gracias.